Seguimos tratando de introducirnos en este tema de la terapia de vidas pasadas con la licenciada Claudia Sirito. Le había dejado dos preguntas. La primera de ellas tenía que ver si cómo uno puede referir o darse cuenta si una sintomatología que viene a tratarse con este tipo de terapia pertenece o a la vida actual o puede venir de vidas anteriores. Bien, quizás sea difícil uno solito darse cuenta si esto tendrá que ver con una vida anterior o no. A veces acuden personas que tienen años de trabajo psicoterapéutico, ¿no? Que hacen años que van al psicólogo, también al psiquiatra, tratando de resolver un tema, a veces 15 años trabajando, no pueden superar un estado de angustia muy fuerte o de vacío o de depresión, ¿sí? Entonces, en estas situaciones es muy probable que haya una experiencia anterior que está accionando, que está produciendo sus efectos, que no pueden ser resueltos, porque la psicología tradicional enfoca mucho su atención, y esto es así, tal cual, en situaciones que uno vivió generalmente en los primeros años de vida, porque son experiencias que nos marcan mucho, sí. Todos lo sabemos, ¿sí? Pero hasta ahí llega la psicología tradicional, hasta ahí llega Freud, hasta ahí llegan muchos terapeutas reconocidos y muy válidos. Pero además de todo este bagaje de conocimiento que nos han dejado estos investigadores, también hay una historia previa. Hay una historia que tiene que ver con los primeros instantes de vida también, los primeros meses, hay registros emocionales, y hoy la neurociencia esto lo comprueba con las investigaciones que han hecho, de cómo en un chiquito, hasta cuando se está formando en la panza de la mamá, hay registros emocionales y se va formando de tal manera de acuerdo al estado emocional de la mamá, ¿sí? Porque el cerebro recibe todas las hormonas y todas las sustancias que le va transmitiendo la mamá al bebé, y eso hace que el cerebro se vaya formando de tal manera que tenga cierta predisposición a reaccionar a determinadas situaciones del entorno de tal forma u otra, o sea, con tranquilidad ante una situación difícil, o con estrés, o con miedo, todo o con eso lo pánico. asimila también. Bien, es un aprendizaje. Bien, entonces la terapia de vidas pasadas va un poquito más atrás también. Analizamos y estudiamos, a ver, durante el momento de gestación, cómo se vivió todo eso, si hubo alguna situación que haya quedado grabada en ese chiquito cuando se estaba formando, que puede estar accionando y produciendo síntomas de distintos tipos hoy, o más atrás, antes de venir a este mundo o una vida anterior. ¿Okay? Su experiencia, ¿qué le han relatado a sus pacientes? ¿Yo era qué? ¿O qué se Y vio tenemos una variedad impresionante. A menudo se escucha o en forma graciosa o peyorativa, a veces se puede llegar a decir, sí, yo fui Cleopatra, o me interesa saber si fui Napoleón. O sea, hubo un Napoleón solo, una Cleopatra. La mayoría de la gente que hace este trabajo es una persona común y corriente como muchos de nosotros. Pudo haber algún famoso alguna vez, pero contados. Y experiencias te puedo contar que hayan vivido en épocas del Renacimiento, en esa época, alguna persona que haya trabajado como cualquiera de nosotros, o sea, pintores, ama de casa, o caballeros que están en plena situación de guerra. Es variado. ¿Y hay posibilidad de que intervenga la imaginación en eso y que no sea un recuerdo valedero? Claro, la imaginación puede jugar su papel en este trabajo, lo que nos permite, que yo les cuento a las personas siempre, ¿no? Lo que va a certificar si esto es imaginación o hay algo verdadero en lo que estamos trabajando, son los efectos que produce esta terapia. Los efectos, cómo la persona se va después de sesión y cómo está viviendo después, que a mí me interesa saberlo también y me cuentan ellos. Si después no los veo más, porque con una sesión sola es suficiente, que a veces acontece eso. Ajá. En una sesión a veces podemos resolver una temática importante, otras veces requiere de 2, 3, 5 sesiones. Porque es corta igualmente esta terapia, es importante que lo digamos, es corta, es relativamente corta, se trabaja en un tiempo, 1 hora y media de sesión, y vamos dirigiéndonos a las causas del problema, a las causas. Entonces, al ir a las causas, al llegar a ese punto nodal importante y poder entenderlo y resolverlo, se salpica como que muchos aspectos de la vida de uno. Positivamente. Le había dejado otra pregunta que creo que es muy interesante y bueno, puede generar un poco de miedo. Yo voy a recordar mi muerte en una vida pasada, ¿qué va a pasar en ese instante? ¿La voy a revivir? ¿Lo voy a sentir, el dolor? Sí, se siente, se revive, pero de una manera que no como si estaría pasando en este momento. Digamos, una persona puede revivir cuando es asesinada en plena guerra o muere de una determinada enfermedad, que o en un accidente, o en un accidente, pero no se sienten sensaciones fuertes, se pueden llegar a sentir sensaciones fuertes, pero nunca obviamente como si fuera real.
Pero lo muy positivo de esto es que estas sensaciones de muerte que se transmiten en el cuerpo duran instantes y después hay una paz y una sensación de liberación muy grande. Algo que se destrabó ahí. Sí, sí, y se entiende, es una comprensión hasta espontánea. A veces yo ya dejo de trabajar en ese momento, ¿no? Ya dejo de guiar a la persona porque solita va entendiendo el sentido de toda esa experiencia, va comprendiendo los dolores que padece, o las problemáticas que padece que la trajo a consulta, cómo se liga con esa muerte y con esa experiencia que tuvo y cómo todo eso tiene que ver con esta vida. Todo lo que hoy está padeciendo tiene que ver con esa experiencia y que ya no tiene sentido que hoy siga padeciendo. ¿Se comprende? Sí. O sea, todas esas sensaciones o de dolor o de angustia o las sensaciones que sean tienen que ver con esa experiencia. Hay como una comprensión espontánea que va más allá del intelecto. Porque yo le puedo explicar a alguien, esto señor, a usted esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con su educación, la vida que tuvo, su madre que fue de esta manera. Pero emocionalmente... Y tiene su correlato emocional la experiencia. No Obvio. es solo un simple recuerdo. Seguro. Y es importante que se trabaje apuntando a ese nivel, a las emociones. Cuando trabajamos con nuestras emociones, ahí se producen cambios válidos, valederos, duraderos. Claudia, cuando hablamos de una situación de que se ha comprobado, que hay un equipo científico que comprobó determinadas situaciones de vidas pasadas, ¿se terminó el mito de existe o no la reencarnación? ¿Se acabó? Estos investigadores, por ejemplo, este investigador que yo te mencionaba, Ian Stevenson, hoy en día dice, no hay una explicación más válida a estas situaciones de recuerdos espontáneos de chicos, y también de adultos. También lo que pasa es que no es tan común, es más común en los niños. Espontáneamente podemos tener, un paréntesis te comento, recuerdos espontáneos en sueños también, o sueños repetitivos. Cuando se nos repite el mismo sueño generalmente tiene que ver con una experiencia de vida pasada, ¿sí? Él dice, Ian Stevenson, que hasta hoy no hay una explicación más válida que la existencia, la hipótesis, la explicación de la existencia de la reencarnación, que hemos vivido otras vidas y que obviamente vamos a volver a vivirlas, ¿sí? Y esto lo dice también Stanislav Grof, que es otro investigador, es psicólogo, terapeuta transpersonal, ¿sí? De la psicología transpersonal, y él dice esto: podemos creer o no en la reencarnación, pero es lo mismo que decir, preguntarnos o decirnos, ¿puedo creer o no en la ley de gravedad? Claro. O sea, yo no creo, pero si yo tiro un papelito va a caer al suelo. O sea, puedo creer o no, pero esto existe. Y la mejor explicación hasta ahora, porque tampoco vamos a creernos dueños de la verdad, hasta ahora, esta es la explicación más lógica. Y la última, y vamos a ir un poquito más profundo. Si, supongamos, yo viví otra vida anterior siendo, no sé, un campesino con X nombre, y una vida anterior siendo una mujer con X nombre y otra tarea. En realidad, ¿qué somos entonces? ¿Qué es eso que va pasando de cuerpo en cuerpo? Qué buena pregunta. De sexo en sexo y que no lo recordamos, o así. Sí, la verdad no sé qué nombre decir, que es, digamos, cómo llamarlo. Lo que sí se sabe que es, como vos decís, hay algo que va pasando, ¿no? De cuerpito, de experiencia en experiencia, podemos llamarlo alma, conciencia, esencia, no sabemos qué nombre ponerle, podemos poner todo esto juntos, pero hay una individualidad, ¿sí? Yo siempre traigo conmigo esas experiencias, ¿sí? Hay un aprendizaje que yo hago en cada vida. Esto es lo que se desprende de este trabajo terapéutico, ¿no? Hay un aprendizaje a realizar, no es porque sí. No es porque sí que venimos a este mundo en determinado hogar, determinada familia, esta madre, este padre, ¿sí? En esta ciudad, en este país. No es por casualidad. Algo importante tengo que aprender. Y muchas veces sucede que nos encontramos con las personas que nos hemos encontrado en vidas anteriores. Yo tengo el caso de una chica, una mujer, 30 y pico de años, tiene un chiquito, un hijito. Cuando ella estaba embarazada sentía mucho rechazo a ese bebé, quería tener un bebé, era su segundo hijo, sentía mucho rechazo. Cuando nace también, y se sentía muy mal, porque ¿cómo puedo sentir esto? Una angustia muy grande, ¿sí? Bueno, este chiquito había sido una persona que en otra vida anterior le había lastimado mucho a ella, ¿sí? Le había provocado una muerte muy fea a ella, ¿sí? Entonces... ¿Qué tema? Sí, pero ella también en una previa le había provocado la muerte a él. Sí, parece que no se termina esto. Y me parece que ya se puede desatar esto en esta existencia, porque ella comprendió esto.
comprendió cuál era su trabajo con este chico, el amor que tiene que darle, que necesita este chico, y el perdón también, que ella tiene que ofrecerle, ¿no? Por ahí viene el asunto, ¿no? El perdón. Con el perdón. El sanar determinadas heridas. Sanar esto, ¿no? Y terminar si no con ese volvemos ciclo. a lo mismo. Yo lastimo, me lastiman. Como me lastiman, yo tengo mucho odio y enojo y lastimo quizá a otra persona, pero bueno, estoy con mucho enojo. Y así vamos, hasta que nos encontramos con esas situaciones. Y muchas veces cuando tenemos esta experiencia de tener un hijo, un familiar muy cercano, es como que estamos invitados a algo diferente. Y si prima el amor, ahí si gana ese sentimiento, ahí empezamos a sanar. Y el chiquito también cambió mucho las actitudes con la mamá, de mucho rechazo, de malos comportamientos extremos, ¿sí? Que no había forma, y el chiquito cambió mucho cuando ella comprendió, lo empezó a comprender, por eso empezó a comprender ese rechazo también del chiquito hacia ella, y ella empezó a cambiar, y todo está cambiando para bien. Claudia, realmente muchísimas gracias. Por favor. Obviamente el programa queda cortísimo para lo que es este tema, porque vemos la profundidad que tiene desde lo terapéutico hasta llegamos a la parte espiritual, si uno empieza a escarbar un poquito, ¿verdad? Seguro. Y deja un montón de interrogantes y que requieren de una mente un poco más abierta para tratar de entendernos, ¿no? Sí, bueno, estamos invitados, ¿no? A abrir nuestra cabecita, a hacer nuestras preguntas. Me parece que es interesante, más que cerrar, encontrar respuestas claras hoy, empecemos a indagar. Empecemos a indagar, a buscar cada uno, tratar de entender cómo puede ser que esto exista, y el sentido también de nuestras vidas, para qué estamos acá. Y lástima se nos ocultó información que Es una en lástima. un periodo de la humanidad Pero hubiese no sido podrán válida. con nosotros porque estamos en eso. Igual está. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a todo el equipo del programa. Y la esperamos en cualquier otro momento. Gracias. Nosotros establecemos aquí una nueva pausa comercial en esta edición especial de Domingo del Puente. Ya regresamos con más información.